Bienvenidos a los seminarios online. Esta es una nueva versión que estamos haciendo y es una serie de resiliencia. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México y hoy vamos a hablar sobre ciudades proactivas. Los principales puntos a tratar serán qué es la resiliencia, cómo podemos fomentar ciudades proactivas, cómo preparar las ciudades para desastres y situaciones de emergencia, cuáles son las acciones que se están implementando en la Ciudad de México para ser una ciudad resiliente y les recordamos que durante la sesión pueden hacer sus preguntas a través del chat. Al finalizar la sesión vamos a tener respuesta por parte de nuestros panelistas. Los ponentes del día de hoy son Caterina Trossman. Caterina es analista senior de WRI Brasil y se encuentra en Sao Paulo. Trabaja en colaboración con Climate Resilience Practice. Se enfoca en resiliencia climática urbana y respuesta comunitaria. Cuenta con experiencia trabajando en conjunto con ciudades para fortalecer la resiliencia comunitaria en planes municipales de resiliencia. Ella lideró la investigación y desarrollo de los indicadores individuales de resiliencia, los cuales están siendo adoptados por ciudades en Brasil. También nos acompaña Arnoldo Matus. Arnoldo se especializa en el diseño y evaluación de políticas de cambio climático y es experto en adaptación y resiliencia. Provee asesoría estratégica a gobiernos y organizaciones de desarrollo nacional e internacional y actualmente trabaja en el grupo de 100 ciudades resilientes con Ciudad de México. Y Jorge Macías es el director de desarrollo urbano de WRI México. Anteriormente trabajó como director general adjunto en desarrollo urbano sustentable y director en economía ambiental en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es licenciado en economía por el Tecnológico de Monterrey, con una especialización en finanzas por la Universidad de Columbia y maestro en desarrollo económico y economía por la Universidad de Oslo. Ha desarrollado proyectos de política pública, estudios, asesorías y publicaciones para instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, entre otros. Vamos a dar inicio con unas palabras de Jorge. Hola a todos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Caterina y Arnoldo. El objetivo de hoy es empezar a introducir el tema de resiliencia, hacer una breve introducción de a qué nos referimos cuando se empieza a hablar de tema de ciudades resilientes, sobre todo en momentos en donde debido a los sismos y debido a diferentes eventos extremos hidrometeorológicos, se hace más evidente la necesidad de no solo planear ciudades que funcionen, sino ciudades que funcionen para todos. Y para que las ciudades funcionen para todos es necesario que que se tenga en cuenta las condiciones de seguridad, ¿no? En ese sentido, la primera persona que nos va a platicar sobre qué significa resiliencia para WRI o para World Resources Institute es Caterina, quien ha estado trabajando desde Brasil en temas de vinculación y cohesión comunitaria desde las favelas en Brasil y en específico en materia de resiliencia hidrometeorológica o vinculada al cambio climático. Sin más, le doy la palabra a Caterina y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Jorge y Valeria y Arnaldo también, gracias por la invitación. Antes de más, quería solamente agradecer esta invitación y después lo que ha acontecido en México, es súper importante que estamos hablando de resiliencia y espero que todos estén bien después del evento. Bueno, mi nombre es Caterina y trabajo como analista aquí en San Pablo para el WRI Brasil. Y intenté preparar mis notas en español, pero sin querer probablemente hablé el famoso portuñol en algún momento. Entonces, perdono los errores de gramática y marca si no has entendido nada en el chat. Y lo intentaré lo mejor que pueda. Entonces, empezamos.
Hoy mi objetivo es proporcionar una visión general e introductoria de lo que es la resiliencia, hablar un poquito de cuál es la necesidad de resiliencia urbana y destacar algunos ejemplos también. Hablar cómo la resiliencia es un concepto diferenciado y cómo las ciudades están planificando la resiliencia y los desafíos incluidos en este planeamiento. Próximo slide, por favor. De acuerdo con el IPCC, la resiliencia es definida como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un evento o tendencia peligrosa o perturbación, respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su función esencial, identidad y estructura, manteniendo también la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Entonces, esta definición es ampliamente utilizada, el otro slide, por favor, entre los creadores de políticas y los profesionales, y un poquito sobre la historia del término resiliencia. Es un campo de investigación que tiene sus raíces en la ecología, pero se presenta como un concepto en muchas áreas de práctica diferentes, tales como psicología, teoría de sistemas, administración de empresas y también urbanismo. Pero esta definición aquí del IPCC es la más usada y, en otras palabras, describe la capacidad de los sistemas para enfrentar los eventos extremos y externos mientras mantienen sus funciones esenciales. Y las primeras definiciones de resiliencia son entonces de la ecología, como he descrito, y desde ya el término resiliencia ha evolucionado y se aplica a diferentes campos, que se resumen en tres amplios conceptos, que son resiliencia de la ingeniería, resiliencia ecológica y resiliencia socioecológica, que se aplica más en el contexto urbano. Entonces, próximo slide, por favor. El concepto entonces de resiliencia él ha pasado a primer plano en la agenda de políticas internacionales de desarrollo urbano y es considerado como una estrategia para responder y prepararse para el cambio climático por la parte de los administradores de la ciudad, los académicos y los profesionales del desarrollo. Su reciente prominencia del término resiliencia combina dos cuestiones urgentes. Primero, la creciente población urbana global y dos, un futuro cada vez más incierto en relación con el cambio climático y los eventos de desastres naturales. Entonces, acuerdos internacionales clave y compromisos políticos, como por ejemplo el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Conferencia de las Naciones Unidas, el Habitat 3 y el Acuerdo de París del Clima han incluido la resiliencia urbana como una prioridad en las acciones y los planos. El próximo slide, por favor. Entonces, el pensamiento de resiliencia proporciona un marco útil para analizar el contexto urbano, enmarcando las ciudades como sistemas formados por relaciones complejas, con bucles de retroalimentación dinámica, que son capaces de absorber, adaptarse y aprender de las perturbaciones. Entonces, algunas de las características de resiliencia son estas aquí, que son, primero es reflexivo, que una ciudad puede aceptar la incertidumbre, que es cada vez mayor también, robusto, que activos físicos son bien concebidos, construidos y administrados para que puedan soportar los impactos de los eventos de peligro sin daño significativo o pérdida de la función. Las ciudades resilientes son ciudades redundantes, lo que se refiere a la capacidad extra creada intencionalmente dentro de los sistemas para que puedan acomodar interrupciones, presiones extremas o sobretensiones en demanda. Son innovadoras y ingeniosas, que eso implica que las personas y las instituciones pueden encontrar soluciones y objetivos durante un choque. Es una ciudad integrada también, que hay integración y alineación entre los sistemas de la ciudad
y una ciudad flexible, que los sistemas pueden cambiar, evolucionar y adaptarse en respuesta a circunstancias cambiantes. He olvidado más un punto que es la parte de inclusividad, que una ciudad resiliente hace una amplia consulta y que existe una participación de las comunidades, incluidos los grupos más vulnerables. Próximo slide, por favor. Bueno, y en mi opinión personal también hay una necesidad urgente para un desarrollo urbano más resiliente. Primero porque el desarrollo urbano actual e insostenible ha llevado a resultados indeseables como la pobreza, la vivienda deficiente, construcción en áreas de alto riesgo. Por ejemplo, en San Pablo tenemos grandes vías que son construidos en áreas que son súper vulnerables a inundaciones. Y también las ciudades han socavado los servicios ecosistémicos. El mundo continúa urbanizándose rápidamente. Para 2050, 60% de la población mundial será urbana. Entonces, la medida en que podemos alcanzar los objetivos establecidos por acuerdos internacionales como de París, por ejemplo, y los objetivos de desarrollo sostenible, en última instancia, aumentan nuestra resiliencia y se deben en grande parte también al desempeño y la acción de las sociedades. Próximo slide, por favor. Un informe que se llama The Global Landscape Risks del Fórum Global Económico. Es un informe anual que clasifica los riesgos globales por impacto y nivel. Este año, para 2017, ha clasificado los riesgos y los primeros 3 principales son los, estos acá, por favor, el próximo clic, que son eventos climáticos extremos, desastres naturales, inmigración involuntaria a gran escala. Ya estamos viendo cómo estos riesgos están afectando ciudades, principalmente el número 3, que es migración involuntaria. Las ciudades de Europa están desarrollando nuevas políticas para hacer una mejor gestión de la migración y una ciudad que se destaca es la ciudad de Bonn, en Alemania. Entonces, esta es una buena referencia. Y próximo, por favor. También sobre el riesgo del cambio climático, esto agrava los riesgos actuales y también crea nuevos riesgos. Por lo tanto, para las ciudades esto significa riesgos como inundaciones extremas, calor extremo, fuertes vientos, deslizamientos de tierra, etc. Y estos riesgos pueden tener consecuencias imprevistas como escasez de agua, golpes de calor e inclusive de carreteras que están derritiendo. Entonces, esta imagen es una imagen de una ciudad en la India. Próximo slide, por favor. Entonces, la necesidad para resiliencia urbana puede ser resumido, por ejemplo, por algunos puntos. El primero es que las ciudades van a pagar los costos de los impactos, lo que no está presupuesto lo suficiente para los desastres naturales y también tampoco refletido en los budgets, en los orçamentos de las ciudades. Hay una falta de infraestructura preparada para enfrentar los riesgos futuros. Los impactos climáticos agravan los problemas existentes y los servicios básicos de desarrollo. Y también los riesgos y las personas y vidas están en riesgo. Los impactos climáticos y los eventos extremos de desastres naturales aumentan el riesgo de las poblaciones ya vulnerables. Próximo slide, por favor. Y es súper importante que entendamos que la resiliencia es un concepto diferenciado y contextualizado. Como las ciudades no son homogéneas, los impactos de los riesgos se sienten de manera diferente en las ciudades barrio por barrio, y una ciudad puede experimentar una variedad de impactos diferentes que afectará también a las personas y instituciones de manera diferente. Esto significa que algunas áreas son más susceptibles a los riesgos que otras.
Este mapa de Río de Janeiro, por ejemplo, muestra en rojo cómo algunas áreas son más susceptibles a deslizamientos de tierra que otras. Y la resiliencia y la vulnerabilidad se diferencian barrio por barrio. Próximo slide, por favor. Por ejemplo, la cuestión de la topografía también de una ciudad influencia la vulnerabilidad y la susceptibilidad. Y próximo slide. Y cuestiones socioeconómicas de pobreza y de desigualdad también influencian el nivel de vulnerabilidad. Próximo slide, por favor. Es más una imagen acá. Por ejemplo, el oeste de Río de Janeiro hay una lacuna, una falta de necesidades básicas humanas comparado con otras partes de la ciudad. Y esta diferenciación, esta contextualización es súper importante para el planeamiento de resiliencia y adaptación también a los impactos climáticos. Próximo slide, por favor. Bueno, hablando también en las oportunidades, un planeamiento de resiliencia puede salvar vidas, puede ahorrar un costo en un 5% con medidas preventivas y innovar nuevas soluciones. Puede también promover una nueva economía climática, un desarrollo urbano que reduce la pobreza, las emisiones de CO2 y también aumenta la resiliencia y resistencia socioeconómica. Y es una oportunidad para alinear el desarrollo urbano con políticas nacionales y internacionales. Próximo. Ahora unos ejemplos de cómo ciudades están planeando para la resiliencia. Hemos hecho un poquito hemos hecho investigación interna sobre resiliencia y notamos que existen 3 puntos de partida para el planeamiento de resiliencia. Hay ciudades, por ejemplo, como Rotterdam, que desarrollan un plano municipal de resiliencia o de adaptación. También hay otras ciudades como Nueva York, que después de la tempestad Sandy, integró resiliencia y adaptación en el plano maestro municipal. Entonces, que el plano maestro responde a los impactos y riesgos climáticos. Y por final también, un otro ejemplo es como la ciudad de Ahmedabad en la India, que desarrolló un plano sectorial enfocado solamente en calor extremo. Otras ciudades podrían, por ejemplo, desarrollar planos enfocados en agua o en energía. Próximo, por favor. Y algunas características, por ejemplo, son que muchas veces los catalizadores para el planeamiento de resiliencia urbana son los propios desastres naturales, por ejemplo, la tempestad Sandy o los deslizamientos de 2010 en Río de Janeiro. Los riesgos existentes también son catalizadores como la percepción de riesgos de los articuladores, que es súper importante que los articuladores gubernamentales entiendan los riesgos, y también programas internacionales como 100 ciudades resilientes que están promoviendo el tema de resiliencia urbana. Autores que se están envolvidos en los planos son los gobiernos municipales, articuladores, las ONGs, donantes internacionales y comunidades también. El apoyo he perdido la tela. Valeria, Jorge. Yo sí te oigo, Catarina. Yo soy la... No, pero se desconectó la presentación, o sea, no está la presentación. Dame un momento, disculpen. Dame un momento. ¿Ya? Súper. Ya se está viendo. Ok, gracias. Bueno, estaba hablando de apoyo. Las ciudades necesitan en la mayoría de las veces apoyo financiero y apoyo técnico para garantizar la continuidad de los esfuerzos de resiliencia.
A veces es necesario crear nuevas instituciones o haber nuevas integraciones entre departamentos, elaborar los planes con equipos específicos e instalar nuevos sistemas de monitoramiento. Y por final también es súper importante incluir la participación de la población y de las comunidades vulnerables para hacer un intercambio de información entre el gobierno y las comunidades y también crear la capacidad para que hace una mudanza de comportamiento. Próximo, por favor. Voy a entrar ahora en algunos ejemplos más específicos de ciudades. A mí personalmente me gusta mucho el plano de Rotterdam. Primero es súper bonito, estético y también las ideas son mucho inspiradoras. La ciudad de Rotterdam ha orientado su plano por 4 principios, que es que la ciudad sea una ciudad robusta y resiliente, que ella puede proteger y evolucionar con el tiempo, que instalan obras de gran y pequeña escala y promueven tecnología y soluciones basadas en la naturaleza también. Próximo, por favor. Un ejemplo súper bueno de Rotterdam es el principio que quieren hacer de la ciudad una esponja. Entonces, esta foto aquí es una imagen de almacenamiento de agua con espacio público. Entonces, en días que no hay lluvia, es un espacio público donde los niños pueden jugar, las personas pueden sentarse, y cuando hay mucha lluvia o inundaciones, estos espacios actúan como pozos para almacenar la agua. Otras tecnologías que la ciudad está promoviendo también es aumentar el pavimento impermeable, la arborización urbana y también la creación de una red verde-azul, que es una red donde van a instalar parques lineares que en días sin lluvia o inundaciones son parques para caminar, etc. Y en días de lluvia y de inundaciones son áreas que pueden ser inundadas y donde el agua puede ser absorbida por la tierra, por el suelo. Próximo, por favor. Este ejemplo de Nueva York, en el plan NYC, ellos priorizaron la producción de nueva información. Este mapa, entonces, es un mapa que identifica las estaciones de metro más vulnerables a inundaciones. Y próximo slide, por favor, esta actividad hace parte de una sistematización mayor que hará analizar el riesgo de la red de transporte de la ciudad. Entonces, con esta producción de nueva información, esta información ayudó a definir y priorizar actividades y el desarrollo urbano. Próximo, por favor. El plan de Ahmedabad, que es un plan sectorial, es un plan considerado también un éxito por 5 puntos principales, que es primero, es un plan simple que utiliza también un simple color codificado alerta temprano de calor. Es un plan basado bastante en asociaciones. Los alertas temprano de calor, por ejemplo, son compartidos y coordinados entre la oficina del alcalde y varias otras asociaciones como el Departamento de Salud, las agencias gubernamentales, los centros meteorológicos, los hospitales, los grupos de la comunidad y los medios de la comunicación. Es un plan también que prioriza la comunicación directa y enfocada en el cambio de comportamiento de las personas, lo que es clave para salvar vidas a través de este plan. Es un plan que promueve también la innovación y la ciudad ha instalado nuevos sistemas de alerta temprano y también está lanzado una nueva iniciativa de techos frescos para cientos de edificios. Y por final, el plan en el plan hubo una fuerte lideranza del alcalde, lo que era súper importante para la implementación. El próximo, por favor.
Aquí es una imagen, por ejemplo, de la comunicación utilizada por la ciudad, que es una comunicación sobre techos frescos. Próximo. Y acá la utilización de transporte público y espacios públicos para comunicar los riesgos del calor, calor extremo. Próximo, por favor. Entonces, solamente algunas características de planeamiento urbano. Muchos planos crean nueva información, porque más información aumenta las condiciones para que las personas y las instituciones puedan responder a las amenazas. Es importante también que las ciudades puedan desarrollar, producir información diversa de aspectos físicos, sociales, económicas, y que esta información es integrada y respalda la planificación de la preparación para el clima o los desastres naturales. En segundo punto, la contextualización es súper importante para entender qué impactos podrían tener un peligro específico. Y como he dicho, la contextualización también ayuda con la priorización e identificación de las medidas adecuadas para cada contexto de la ciudad. Y por final, cuestiones de coordinación también es importante, que los intentos proactivos de desarrollar la resiliencia requieren acciones coordinadas por parte de muchos departamentos. Y y a veces se necesitan nuevos mecanismos de colaboración, lo que es también un desafío. Próximo, por favor. Voy a terminar ahora con los últimos dos slides, hablando de algunos desafíos que hemos visto. Primero es la integración. Hacer resiliencia o adaptación al cambio climático requiere la integración de muchos nuevos conceptos y herramientas en procesos de planificación local que ya son complejos. A veces falta datos para hacer una evaluación de vulnerabilidad de riesgo. Hemos visto mucho esto. La coordinación también es un desafío, como hablé ahorita. Desarrollar la resiliencia a escala urbana requiere reconocer la importancia de la asociación entre organizaciones, porque ninguna organización individual creará resiliencia. Y sin embargo, lograr esta coordinación es un desafío. Próximo. Y sin duda, responder y crear la resiliencia, esto necesita nuevos costos, como respuesta de emergencia, reparación y reconstrucción, retroadaptación de infraestructura y otros. Y por final, existe en países en desarrollo esta cosa de resilience gap, una lacuna de resiliencia. Entonces, en las ciudades de los países de ingresos bajos y medianos suele haber grandes retrasos en la infraestructura. Tenemos esto en Brasil, por ejemplo. Muchos de la infraestructura no está preparada para enfrentar riesgos como aumento del nivel del mar, lluvias fuertes y también secas prolongadas. Entonces, este gap requiere muchos investimentos también. Bueno, el próximo es el último, es solamente un agradecimiento. Disculpe cualquier palabra errada, y a veces la palabra resiliencia es un poquito difícil de hablar también. Entonces, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Caterina. Bueno, creo que la introducción que hace Caterina al tema es muy pertinente. Y ahora le doy la palabra a Arnoldo Matus Kramer, quien es parte de 100 Resilient Cities, y nos puede contar un poco más qué estamos haciendo en la Ciudad de México en materia de gestión de riesgos. Adelante.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer trabajar con ustedes y seguir impulsando la agencia, bueno, la agenda de resiliencia urbana en la ciudad y en América Latina. Bueno, como ustedes saben, la Ciudad de México fue parte de la primera ronda de ciudades de 100 ciudades resilientes y desde 2014 empezamos el diseño de la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México. Y esta se publicó en septiembre del año pasado. Si pueden ir a la siguiente lámina. Un poco explicarles qué es brevemente 100 ciudades resilientes. Es una red de 100 ciudades que está apoyada por la Fundación Rockefeller y que lo que se distingue es que también tiene una red de socios que están en una plataforma y que contribuyen con servicios técnicos pro bono para la construcción de resiliencia en distintos sectores, a distintas escalas. Eh, y, y si vamos a la siguiente, aquí tienen una muestra de algunos de los socios que son de 100 ciudades resilientes. Tengo entendido que World Resource Institute también es parte de los socios. Y esto es muy importante porque a partir de las alianzas y de empezar a trabajar con estos socios, puedes impulsar innovación en las ciudades, eh, abrir espacios a que propongas proyectos piloto que construyan resiliencia y que muchas veces las ciudades en un contexto de desarrollo son más temerosas de empezar procesos nuevos utilizando metodologías nuevas o ya en la implementación atendiendo distintos temas que igual no están acostumbrados. Entonces, la experimentación es un tema muy importante y muchas veces traer las experiencias tanto de otras ciudades como de apoyos técnicos es crítico para poder avanzar la agenda de resiliencia en las ciudades. Si vamos a la siguiente. Entonces, nosotros pues tuvimos un proceso de alrededor de 1 año y medio de construir la estrategia de resiliencia en la que se consultaron a muchísimos actores, tanto a nivel transversal del gobierno de la Ciudad de México como ONGs. World Resource Institute estuvo participando, pero también universidades y empresas del sector privado, para al final publicar e empezar la implementación de la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México. Y si pues ya la siguiente, un poco el marco en el que nos hemos movido, el marco metodológico se llama el marco conceptual de resiliencia urbana en español, pero en inglés es el City Resilience Framework, y está basado en 4 grandes dimensiones y luego 12 indicadores y más de 50 subindicadores. Y este marco nos ayuda a tener una visión integral de la resiliencia. Y entonces, a través de esto, el proceso, este City Resilience Framework nos ayuda, por un lado, a mapear actores relevantes. Digo, yo, por ejemplo, estoy especializado en el tema de adaptación a cambio climático, medio ambiente, entonces ya tenemos un cierto sesgo, ¿no? Y esta primera fase de los inicios de los trabajos es precisamente mapear a los actores de muchos otros áreas del conocimiento que son relevantes para la ciudad, para con ellos definir una agenda integral en materia de resiliencia para la ciudad. La fase 2 ya es entrar en después de que se definieron cuáles son estos grandes temas en la fase 1, entrar a mayor detalle, a profundidad con distintos estudios o con distintos talleres participativos a, 1, terminar el diagnóstico y 2, definir una estrategia con una visión, metas y acciones ligadas a la implementación de la estrategia, definiendo qué actores son responsables y la periodicidad y también
identificando de todas las acciones que se pueden incorporar a la estrategia de resiliencia, cuáles son las prioritarias y en cuáles la oficina de resiliencia, lo que hoy se va a volver la agencia de resiliencia, tiene una labor fundamental para facilitar o liderar un proceso de construcción de resiliencia en la Ciudad de México. Y el paso 3 es ya la implementación. Si vamos a la siguiente, en la implementación, pues una de las cuestiones claves para la Ciudad de México ha sido, bueno, cómo institucionalizamos el tema de resiliencia para fortalecer su integración en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay varios momentos hitos en este sentido. Uno fue en el 2015, se tuvo aquí la Cumbre Mundial de Directores de Resiliencia, y a partir de ahí se firmó un compromiso con 100 ciudades resilientes de que el 10% del presupuesto se destine a cuestiones de resiliencia. Esto en un principio puede parecer, bueno, es un compromiso muy fuerte, pero en realidad bajo el marco del City Resilience Framework, como es tan amplio, es muy fácil que ciudades como México, Sao Paulo, muchas otras ciudades, en realidad estén invirtiendo en temas de resiliencia, por ejemplo, en transporte público o en mantener o mejorar el servicio de agua. Entonces, si se identifica con la estrategia de resiliencia, es muy fácil llegar a ese 10%. Eso por un lado, que no genera un pánico al gobierno para llegar a un acuerdo así, pero eso aseguró que tuviéramos un acuerdo con 100 ciudades resilientes de que en los próximos, bueno, 5 años, ellos iban a estar apoyando a la Ciudad de México con alrededor de $5 millones en pues, apoyo técnico. Entonces esto pues ha sido muy importante para sostener el apoyo de 100 ciudades resilientes en este tiempo. Y por el otro lado, ahora que ya se creó la Agencia de Resiliencia, también nos da un cierto mandato de poder entrar a detalle en el presupuesto, en la designación de presupuesto, en sectores específicos y estratégicos, como puede ser la movilidad, ¿no? Y empezar a tener un debate más a fondo dentro de todo lo que se destina a movilidad en la Ciudad de México, pues qué realmente del presupuesto está destinado a fortalecer la resiliencia y qué está destinado a fomentar lo contrario, ¿no? Porque en nuestra estrategia de resiliencia, como lo veremos más adelante, por ejemplo, fomentar la cultura del automóvil particular no construye resiliencia. Entonces, bueno, crear una narrativa en torno a qué es un presupuesto resiliente en movilidad y en otros sectores, pues es un trabajo que esperamos realizar en los próximos años. Un tema importante en la institucionalización de la resiliencia en la Ciudad de México fue que se integró en la Constitución en varios de los principios de la Constitución, y eso ya nos da una fortaleza normativa que esté en la Constitución. Actualmente hay 2 propuestas de ley de resiliencia en el Congreso local. Digo, ahora con el terremoto esto separó un poco las discusiones de la ley de resiliencia, por un lado, pero por el otro entró plenamente en el debate del programa de reconstrucción para la Ciudad de México, e incluso en la ley propuesta de la reconstrucción, el elemento de resiliencia es un tema central en la planeación de largo plazo. Por otro lado, hemos estado trabajando en el diseño de un sistema MRV para la estrategia de resiliencia. Todavía yo creo que eso lo vamos a concluir para el próximo año, pero en este sentido culminamos el City Resilience Index, que es también una propuesta metodológica de ARUP, que nos brindó una línea base de dónde estamos en materia de resiliencia para todos múltiples sectores. Se basa también en esta metodología del City Resilience Framework, pero ya analizando con indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, digamos, para generar una línea base de resiliencia. Y por último, yo creo que el tema también muy importante es que al final la Ciudad de México apostó por institucional y crear una agencia de resiliencia que apenas el día de ayer ya me confirmaron que va a tener suficiente presupuesto para tener un staff de forma permanente.
Y un tema que de la mano aporta a la construcción de fortalecer la resiliencia en la Ciudad de México es que 100 Ciudades Resilientes decidió tener su oficina para América Latina en la Ciudad de México. Estamos tratando de, digamos, rentar una casa en conjunto, la Agencia de Resiliencia con 100 Ciudades Resilientes, para tener un hub de resiliencia en la ciudad, en el que tengamos pues 30 personas, ahora sí que de tiempo completo, dedicadas a el pensamiento de la construcción de resiliencia para la ciudad y para la región. Entonces creo que eso en los próximos años va a volver de la Ciudad de México un hub en materia de construcción de resiliencia. Si vamos a la siguiente, un tema muy importante es precisamente ver hacia nuestro pasado para entender los presentes riesgos, pero también cómo se vinculan con los riesgos futuros. Y en el caso particular de la Ciudad de México, esto se liga mucho con entender que nuestra historia es una historia de una ciudad lacustre, y que la gran transformación en una de las más grandes megaciudades del planeta, y los riesgos actuales solo se pueden explicar si entendemos ese pasado, y en un contexto de cambio climático también necesitamos entender ese pasado, porque claramente hay un riesgo de inundación latente por los eventos climáticos extremos que podamos tener debido al cambio climático, pero eso aunado a que naturalmente por nuestra geografía, pues somos naturalmente un lago, ¿no? Entonces se ha invertido muchísimo esfuerzo humano en realmente, a través de un sistema artificial, de secar el lago y evitar que esta región esté permanentemente inundada. Entonces, si partimos de ahí, podemos entender muchos de los riesgos actuales, como es los riesgos sísmicos, entender también la relación de los hundimientos con la extracción del agua del acuífero, y tener este tipo de suelos que son arcillosos y que pues pueden tener hundimientos y fracturas en la infraestructura, o fragilidad que crea en la infraestructura y en la vivienda. Entonces esto es claramente un tema que estuvimos discutiendo ampliamente con distintos actores para identificar cuáles son los riesgos principales de la ciudad en términos de impactos y de tensiones crónicas. Si vamos a la siguiente. También es importante, y como lo mencionó Caterina, pues tener un análisis espacial de muchos temas que generan interdependencias. En la Ciudad de México, pues, por ejemplo, entender dónde se encuentran las densidades, cómo se cruza esto con la infraestructura de transporte consolidado, por ejemplo, o el espacio público de calidad, dónde tenemos asentamientos humanos irregulares, y cuál es la importancia del suelo de conservación, por ejemplo, en términos de recarga del acuífero. En fin, hacer este cruce de información y ponerlas en mapas que visualicen la información para la discusión con los distintos tomadores de decisión y expertos, fue siempre un tema importante, y creo que apoya mucho a la discusión de los temas de resiliencia, sobre todo a una escala a nivel de megaciudad. Si vamos a la siguiente. Y también el hecho de entender que hay una dinámica muy importante con la región, con lo que entendemos aquí como la megalópolis, y que es este conglomerado de 6 distintas urbanizaciones, pero que al final tienen una dinámica muy interdependiente y muy fuerte en términos de movilidad, de uso de recursos naturales, etcétera, y que, bueno, hoy en día es una mega urbe de 27 millones de habitantes, y que para el año 2030 estamos esperando que sean de 30 millones de habitantes, y que
pues simplemente estamos pensando que esta interacción va a continuar, ¿no? Entonces, no debemos de perder esta perspectiva regional, salirnos un poco de las divisiones político-administrativas para impulsar una agenda de resiliencia y espacios de interlocución con las distintas organizaciones en la que podamos fortalecer una agenda regional de resiliencia para temas críticos como son el agua, la movilidad, los recursos naturales, protección civil, etcétera. Pero un tema muy complejo, Jorge, tú estuviste en la CAME, ¿no? Estuvimos intentando ahí impulsar la agenda de resiliencia, al final por circunstancias las contingencias del aire, pues no pudimos avanzar tanto el tema. Entonces no es un tema fácil porque no hay las instituciones o la fortaleza institucional que mire a esta escala aún en México. Y yo creo que ahí es un tema muy importante porque es un tema que se repite a lo largo del país, pero me imagino que también a lo largo de América Latina, cómo fortalecer la coordinación metropolitana, regional en temas de resiliencia. Y si vamos a la siguiente. Entonces, bueno, identificamos, estos son como los principales retos. Uno, la Ciudad de México realmente sufre todos los riesgos posibles que existan, salvo tsunamis. Entonces es un tema sumamente importante porque es un tema que se debe priorizar cuáles riesgos son más relevantes que otros y eso pues depende de la escala a la que uno lo mire. Por el otro lado, pues como el resto de América Latina tenemos una sociedad muy inequitativa y eso tiene claramente un reflejo a nivel espacial y en términos de acceso a equipamiento urbano de calidad y servicios. Y por el otro lado, como ya lo mencioné, tenemos una debilidad en la planeación a largo plazo y la coordinación regional. Si vamos a la siguiente. Por el otro lado, bueno, sí ha habido un esfuerzo fuerte en términos de análisis de impactos de cambio climático, entonces sabemos, aunque falta también muchos estudios, pero ya sabemos dónde tenemos ciertos problemas identificados en términos de deslaves, inundaciones, posibles olas de calor. Claramente falta mucho todavía, falta mucho por hacer proyectos de adaptación a cambio climático, pero es una agenda muy importante dentro de la estrategia de resiliencia el tema de cambio climático. Si vamos a la siguiente. Bueno, y claramente si vemos los riesgos, el peligro de inundación, pues está muy ligado a lo que fue la zona lacustre, pero aquí lo que es importante visualizar es que si fallara en cierta forma nuestro drenaje principal, las zonas de mayor riesgo de inundación, pues es donde tenemos la mayor riqueza financiera, cultural, histórica y infraestructura estratégica como es el actual aeropuerto y el nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, realmente una gran inundación puede poner al centro del país y al corazón del país en pues un serio peligro de funcionamiento, digamos. Entonces, es un tema que nos preocupa y nos debe de ocupar si queremos construir resiliencia para la Ciudad de México. Y por el otro lado, lo opuesto es, como en Sao Paulo o en California, digo, en la zona centro del país podemos esperar en cualquier momento que se dé una sequía y eso afectaría la provisión de agua de los sistemas Lerma y Cutzamala probablemente. Aquí les muestro en el 2009-2010 ya estamos llegando a niveles críticos en el almacenamiento de nuestras fuentes externas de agua y empezaron a haber cortes en el suministro de agua en algunas partes de la ciudad que ya de por sí sufren de cortes de agua y de repente tuvimos la suerte de un huracán y nos salvamos, ¿no? Pero si ponemos un escenario en el que tengamos una sequía prolongada, los conflictos sociales que pueden salir de un evento tal son muy grandes, muy graves dependiendo un poco de los tiempos, ¿no? Y bueno, pudimos percatarnos en este terremoto de la fragilidad del sistema hidráulico y bueno, yo creo que probablemente uno de los sectores que salió más dañado y con más impacto a la población. Si vamos a la siguiente.
Entonces, una cuestión muy importante en la metodología de 100 ciudades resilientes, pero creo que para construir resiliencia y tener un documento guía para la construcción de resiliencia es construir una visión, y esta es nuestra visión para la Ciudad de México, que busca construir una ciudad más equitativa, con procesos incluyentes, pero que promueva una transformación adaptativa hacia los grandes temas de riesgos de la ciudad, ¿no? Sobre todo los que son estructurales. Y voy a platicarles un poco más adelante de algunos de estos temas. Si vamos a la siguiente. Entonces, al final aquí hay un resumen de las distintas ejes, metas y acciones que tiene la estrategia de resiliencia. Uno es el tema de fomentar la coordinación regional, el tema del agua, la planeación urbana y territorial, la movilidad y el desarrollo de innovación y capacidades adaptativas. Voy a entrar un poco más a detalle en algunos de estos un poco más adelante. Y aquí mencionar que hay elementos transversales críticos. Uno es ¿cómo pasas de esto que fue, la verdad, la construcción de la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México fue un proceso más de arriba hacia abajo? O sea, no fuimos a hablar con los miles de comunidades y de grupos vulnerables que hay en la ciudad, sino fue más un proceso participativo de expertos, de hablar con las universidades, con las ONGs que sí tienen trabajo en campo y con las distintas áreas del gobierno y el sector privado, pero no podemos decir que tuvimos un proceso participativo con los grupos vulnerables. Lo que pensamos en este sentido, y digo, también si ven la perspectiva a nivel regional de la megalópolis, pues era un trabajo imposible llegar a ese nivel de detalle. Sin embargo, lo que sí consideramos muy importante es que la resiliencia se construye también a nivel comunitario, y en este sentido, gran parte del portafolio de la Agencia de Resiliencia se va a dedicar a impulsar proyectos a nivel comunitario, y ahí a impulsar formas de tener un codiseño con la población vulnerable, con los ciudadanos, que ellos, tanto en el análisis de la percepción de sus propios riesgos y tensiones, pero también de un diálogo que entiendan los problemas que hay a las otras escalas, podamos codiseñar proyectos e implementarlos y generar liderazgo a nivel comunitario para la construcción de resiliencia. Una cosa muy importante es nunca perder la perspectiva de los grupos vulnerables, siempre tener un componente de educación y comunicación en este sentido, y nunca perder la perspectiva regional en estos temas. Si vamos a la siguiente. Entonces, bueno, no me voy a detener más que en algunas de estos, pero bueno, claramente el tema de cómo generamos una agenda a nivel de la megalópolis es un tema importante, y que creo que ahí con World Resource Institute podremos realmente hacer una alianza en este sentido para impulsar este tema más a fondo, pero sí es un tema difícil en términos institucionales, ¿no? Aquí algo que está surgiendo y es nuevo es que, bueno, SEDATU pues ha tomado un mayor liderazgo en el tema a nivel federal, y creo que por ahí podríamos trabajar con SEDATU en impulsar una agenda a nivel de la megalópolis. Entonces, pues bueno, ahí sí creo que deberíamos unir esfuerzos para buscar impulsar proyectos y análisis a nivel regional. Si vamos a la siguiente. Este tema creo que sí es uno de los más críticos que identificamos, y es el tema hídrico. Y digo, me voy a detener en algunas de las metas, porque si no tomaría mucho tiempo, pero, por ejemplo, estamos sobreexplotando nuestro acuífero a una tasa del doble de la que sería sostenible, y eso significa que nos podemos quedar sin el 50% de la provisión de agua potable en 30, 50 años. Y aquí es cuando ya el tema del cambio climático, bajo un escenario como la pérdida del acuífero, se vuelven realmente temas de seguridad nacional. Bueno, y es un tema muy complejo que depende de miles de acciones que tendríamos que realizar para revertir el deterioro de nuestros recursos hídricos, y tenerlos y utilizarlos como una reserva estratégica frente a una posible sequía,
y por lo tanto como una de las principales acciones de adaptación que pudiera adoptar la ciudad en términos de seguridad hídrica frente al cambio climático. Mucho por hacer en este tema y bueno, estamos trabajando, al final les voy a enseñar algunos proyectos. También el tema que hablaba Caterina de impulsar la infraestructura verde y azul. Nosotros tuvimos, por ejemplo, ahí un intercambio con Rotterdam y pues de hecho ya estamos implementando parques hídricos en la ciudad, tomando un poco el concepto de la Plaza de Agua de Rotterdam. Está el Parque La Virga, el Parque de la Quebradora que se está construyendo en Iztapalapa, en la Miguel Hidalgo están surgiendo algunos también parques o espacios públicos que tienen un componente de retención de agua, pero es un tema en donde vamos a seguir impulsando proyectos y sobre todo el monitoreo de los mismos para ver cuáles tecnologías funcionan mejores que otras, qué funciona bien, qué no funciona, costos, etcétera, ¿no? Y armar una comunidad que esté trabajando en este sentido. Si vamos a la siguiente, bueno, planear a nivel urbano y territorial es un tema clave, sobre todo cómo integras en la planeación urbana el tema de los distintos riesgos y riesgos futuros, el tema de adaptación a cambio climático, y cómo construyes a través de la planeación territorial equidad. Es un tema muy importante y bueno, pues está en la agenda. También creo que ahí World Resource Institute tiene mucho que aportar. Es uno de los grandes temas que realmente podemos generar agendas en común y trabajar en conjunto. Si vamos a la siguiente, movilidad, ¿no? Y este tema, a diferencia del agua, creo que es un tema mucho más maduro en la ciudad. Claramente genera una de las principales tensiones para la población, pero ya hay toda una agenda de movilidad sostenible, pero de todos modos pues seguimos teniendo al enemigo que es el auto particular, ¿no? Y el crecimiento exponencial todavía de la población de autos particulares y todas las externalidades que esto genera. Pero bueno, tenemos una agenda muy fuerte hacia la movilidad activa, ¿no? Y sustentable, y esto claramente está pasando a nivel del incremento de ciclistas, de mejorar la infraestructura para peatones, pero bueno, estamos a medio camino, ni siquiera a medio camino, a un cuarto, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer, pero creo que ya a nivel normativo, en términos de la coalición de actores que existen en este sentido y que World Resource Institute y CTC Embark han jugado un liderazgo en este tema, pues bueno, ahí sí creo que vamos en un camino transformador. A diferencia del tema del agua, o sea, en el tema del agua todavía hace falta, ya hay muchas lecciones que se pueden aprender de todo el movimiento que hay hacia la sustentabilidad de la movilidad en el tema del agua, ¿no? Que es un tema probablemente más complejo el del agua y menos visible, pero con un riesgo muy alto hacia el futuro de la ciudad. Entonces, si vamos a la siguiente. Y bueno, claramente un tema de innovación y de construcción de capacidades adaptativas. Aquí, bueno, sabemos que, por ejemplo, todos los datos, ¿no?, que arrojan los centros de control, como el C5, todas las más de 20,000 cámaras que tenemos en la ciudad, pero pues que hay muy pocas iniciativas de impulsar políticas públicas a través del entendimiento de los datos. El tema de inteligencia artificial también es un tema en el que podemos trabajar hacia futuro para mejorar muchas cuestiones de movilidad, de respuesta ante emergencias y toda la información de cambio climático, escenarios. En fin, hay muchos temas en el tema de innovación y de construir capacidades adaptativas, pero un tema muy importante en la Ciudad de México y yo creo que también en México y en América Latina es cómo construimos resiliencia a nivel comunitario, cómo hacemos que participe la ciudadanía, cómo generamos codiseños, y aquí sí tenemos todavía una debilidad en términos de proyectos y de procesos que debemos de atender. Si vamos a la siguiente, si quieres a la siguiente, bueno, aquí lo que sí quisiera mencionar es un poco la paradoja que tenemos entre los grandes ejes de la construcción de resiliencia en la ciudad, ¿no? Entonces,
Por un lado, tenemos una ciudad que sigue expulsando a sus habitantes hacia la periferia, ¿no? Y en el que tiene mucho sentido redensificación de las delegaciones centrales, sobre todo pensando en un desarrollo orientado al transporte, en donde podamos redensificar en zonas cercanas al metro, metrobús. Ok, eso está muy bien, puede resolver problemas de movilidad, mejorar igual el espacio público, etcétera. Pero un factor limitante, y si vamos a la siguiente, es el tema del agua, ¿no? Claramente, tenemos un sistema en donde tenemos alrededor de más del 42% de pérdidas en fugas. Y bueno, como lo estamos trabajando ahorita con ustedes, Jorge, pues es un tema de incluso de oposición a nivel vecinal, ¿no? De, a ver, quieren aumentar las densidades a través de los SAGs, pero ¿de dónde va a venir el agua? Entonces, aquí empiezan las paradojas de, bueno, sí redensificamos, pero si no lo hacemos de manera integral y tomando en cuenta como un factor limitante, pues el acceso a agua potable, vamos a generar realmente, en lugar de resiliencia, vamos a generar un caos en la ciudad. Entonces, bueno, esto no es el tema del agua, también el tema de movilidad, no hay como, en realidad, si redensificamos, aportamos a movernos hacia una movilidad más sostenible, pues es un tema que va de la mano. Entonces, bueno, si vamos a la siguiente. Bueno, no me voy a detener mucho aquí, pero sí algunos proyectos que creo que son emblemáticos de hacia dónde nos podemos mover en el tema del agua, ¿no? Por un lado, estamos trabajando con el Banco Mundial en un tema de análisis de todo el portafolio de inversiones de las autoridades de agua, tanto en la zona metropolitana, el sistema Lerma y el sistema Cutzamala, para ponerlo todo bajo una lente de resiliencia en el que se modelen múltiples riesgos, tanto de cambio climático, terremotos, pérdida de presupuesto, etcétera, que después nos genera una priorización bajo objetivos de resiliencia de las inversiones, ¿no? Ese es un tema que estamos trabajando con el Banco Mundial, que espero que ya tengamos resultados en el transcurso del primero o segundo semestre del año. Ya hay resultados para el sistema Cutzamala, pero al final queremos tener todo el sistema integrado, ¿no? Para ver qué es lo que da más sentido. Bueno, lo que estamos trabajando con ustedes en estrategias hídricas para los sistemas de actuación por cooperación. Y bueno, tenemos un proyecto emblemático, ¿no? Cómo construir un plan de resiliencia hídrico para la zona patrimonial de Xochimilco. Un tema muy complejo también de reactivación agrícola, tradicional chinampera, de asentamientos irregulares, de una mejor gestión del agua, pero también de cómo generar resiliencia hídrica, ¿no? Evitar inundaciones y evitar la fragilidad del sistema. Aquí nuestro objetivo es generar un portafolio de acciones que pudieran implementarse en los próximos años. Si podemos ir a la siguiente. Pues el fondo de agua también es algo que estamos ya iniciando en la parte de implementación. Vamos a empezar en enero ya con un proyecto de 800 hectáreas en Topilejo, que tiene tanto el componente conservación como el componente de prácticas agrícolas sustentables para evitar, por un lado, la contaminación del acuífero, pero por otro lado, estas áreas ya son áreas estratégicas para la recarga del acuífero. O sea, ya hemos identificado con el fondo de agua que hay más de 13,000 hectáreas dentro de las 80,000 hectáreas del suelo de conservación que son críticas para la recarga del acuífero. Y bueno, este es nuestro primer proyecto piloto, pero la idea es extendernos a estas 13,000 hectáreas. Y esto es una cooperación público-privada y con aportes de las universidades y del liderazgo también de The Nature Conservancy, en el que, pues bueno, estamos trabajando muy fuerte. Ya para concluir, porque creo que esta era mi última lámina, sí hay una gran oportunidad ahora con el terremoto de consolidar
la agenda de resiliencia dentro de la Ciudad de México y aprovechar, sobre todo en el pensamiento de largo plazo transformativo, cómo podemos poner proyectos sobre la mesa, por ejemplo, de infraestructura verde, vivienda social, en el caso de la zona patrimonial, incluso de cómo utilizar la oportunidad y los recursos que van a llegar para tratar que a través de esos recursos también regeneremos la zona patrimonial. Entonces, hay varias oportunidades que si trabajamos de la mano, creo que podemos poner sobre la mesa en la toma de decisión con los estudios técnicos sólidos y que realmente se incorpore en la planeación de largo plazo de la ciudad. Y con eso yo concluiría. Muchas gracias, Muchas gracias. Arnoldo. De nada. Vamos a dar paso a unas preguntas. Voy a leer algunas de las que han hecho. Tenemos 10 minutos nada más para esto. De todas formas, les recuerdo que podemos contestar sus preguntas a través del correo electrónico. La pregunta dice así: entiendo que el concepto de resiliencia, de acuerdo a 100 Resilient Cities, se divide en shocks y en estrés crónicos. En el caso de México, ¿cuáles son los riesgos más comunes pertenecientes en su mayoría a shocks o a estrés crónico? Esta pregunta creo que estaría dirigida a Arnoldo. Sí. Sí, con gusto se las contesto. Miren, pues nosotros tuvimos todo un proceso participativo en el que analizamos cuáles eran los principales shocks y estreses para la ciudad, que los tradujimos en español como impactos y tensiones crónicas. Y como impactos, bueno, claramente salió terremotos como el principal, y bueno, esto es claro, después de 32 años después del 85, que pues somos una ciudad altamente vulnerable a terremotos, tanto por nuestra localización geográfica, pero también por los distintos suelos que tenemos, ¿no? De que éramos una zona lacustre, y por los hundimientos diferenciados que tenemos. Entonces, ese tema es y seguirá siendo uno de los principales riesgos para la ciudad. Claramente hemos construido capacidades, no es lo mismo el terremoto del 85 que el del 2017. Estamos mucho mejor preparados, pero hay un mundo de cosas por hacer en términos de construcción de resiliencia en este tema. En términos también de impactos, digo, varios los señalé, pero algunos de los que identificamos como muy relevantes es inundaciones. Las inundaciones, también hay una gran infraestructura para atender a una inundación muy grande, pero sí hay un riesgo. Pero las inundaciones más pequeñas son muy disruptivas para el sistema de movilidad. Entonces, es un impacto que no hay un impacto directo, digamos, tan grande, pero hay muchos costos indirectos en términos de inundación. Y de repente también se han presentado en la zona metropolitana inundaciones con fuertes impactos sociales, ¿no? Ese es otro tema. Y un tema que nos preocupa mucho es el tema de una sequía prolongada, ¿no? Y digo, cualquier megaciudad, tener una sequía prolongada puede poner realmente en una situación de tensión muy importante a la ciudad, ¿no? Pero como bien dije, o sea, al final esto también, eso es como a nivel de la escala, viendo una perspectiva de ciudad, una escala de ciudad. Pero luego a nivel ya más local, pues en una comunidad pueden ser los deslaves, ¿no? En términos de impactos por lluvias torrenciales. Entonces, olas de calor en ciertos de nuestros sistemas, por ejemplo, en el metro, podría ser un tema muy importante, ¿no? Tener una ola de calor muy fuerte con el tema de cambio climático. Entonces, tienes que hacer un análisis por sistemas, tanto también a nivel bajar la resolución para tener un entendimiento mayor en los barrios más vulnerables. Y luego, pues las tensiones, claramente tenemos la tensión principal de percepción de la ciudadanía, mucha está asociada con el sistema de movilidad, ¿no? Que al final, pues el hecho de que las personas se transporten 3 horas día promedio, pues genera
problemas de salud, pérdida de competitividad económica, problemas de cohesión social y familiar, por la pérdida que la población tiene en el transporte público, ¿no? O de la forma que se transporte. Y un tema muy estratégico, yo creo que para la Ciudad de México es la sobreexplotación del acuífero. Al final, ahí estamos perdiendo una reserva muy estratégica para la ciudad en términos de agua potable. Y bueno, este sí es un tema que no tenemos los indicadores o el monitoreo todavía, parece mentira, pero para entender periódicamente cuál es el estado de nuestro acuífero, ¿no? Entonces, en este sentido, sí queremos impulsar una agenda de reforzar el monitoreo y tener indicadores que nos señalen cuál es la situación del acuífero. Entonces, digo, Gracias. sí. Arnoldo, disculpa, te tengo que interrumpir. Vamos a hacer una última pregunta a Caterina porque es momento ya de cerrar el seminario. Preguntan dónde podría conseguir los planes de las ciudades resilientes que mencionaste, Caterina. Les interesa porque están inscritos al programa de ciudades resilientes de la ONU. Ok, entonces los planos que usé gracias por la pregunta, primeramente. Si me mandan un email, puedo pasar todos los links, pero, por ejemplo, una búsqueda en Google es súper simple, Plan Adaptation Plan Rotterdam, ya puedes buscar. La plataforma The Compact of Mayors, también es una plataforma buena para buscar los planos de adaptación de varias ciudades. La plataforma de 100 ciudades resilientes también hay varios planos de resiliencia de otras ciudades, pero si es más fácil, puedo pasar por email también. Perfecto, sí. De hecho, vamos a terminar de contestar las preguntas por correo electrónico. Yo se las haré llegar a Caterina y a Arnoldo. Lo último es invitarlos a nuestra próxima sesión de la serie de resiliencias, que es la de ciudades planeadas, el próximo miércoles 15 de noviembre a esta misma hora. El registro lo pueden encontrar directamente en el chat, o también lo van a encontrar en el canal de YouTube cuando subamos el video de este webinar. Les agradezco muchísimo su participación y nos pueden seguir en nuestras redes sociales WRI-Ciudades en Twitter o en Facebook WRI México Ciudades. Gracias a los ponentes, Arnoldo y Caterina, por haber participado en nuestro taller, y a Jorge por haber logrado hacer coincidir sus agendas. Súper gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Arnoldo. Gracias, Caterina. Gracias. Thank you. Gracias a los asistentes. Hasta luego.